Yo, como buen niño de ciudad, igual que todos ustedes, tuve mi primera y más cercana experiencia con las semillas, con aquellos simpáticos frijolitos que las maestras de primero de primaria nos ponían a sembrar en un algodón que poníamos dentro de un frasco de jugo Gerber, preferentemente de manzana, y que poníamos en la ventana para que le diera el sol, y cada tercer día le echábamos agua y ahí estábamos, iba a decir como mensos, pero ahí estábamos muy diligentemente todos los días a la misma hora, viendo las semillas hasta que la semilla brotaba y efectivamente salía el tallito y luego se veían las hojitas y etcétera, etcétera. Y pasado un mes íbamos con nuestro frasco de Gerber, lo poníamos en el escritorio de la maestra y nos ponían 10. Así que eso de escuchar lo que Jesús cuenta en el Evangelio, la verdad es que no nos es nada ajeno. Y por supuesto que a la gente contemporánea de Jesús, Jesús predicaba para campesinos y para pescadores de Galilea, para ellos todo eso era un proceso mucho más natural. Ellos sí conocían bien el proceso de la semilla y por supuesto que también conocían las semillas de mostaza. Yo no sé si alguno de ustedes conoce las semillas de mostaza. Levanten la mano los que hayan tenido una semilla de mostaza una vez en su vida, en la palma de la mano. ¿Cómo son? Chiquitas no se vale, aparte de chiquitas, negras, redonditas como balines de acupuntura, y cuando las juntas y las dejas unos 3 o 4 días apestan como patas. Así es que si nosotros, que somos de ciudad, conocemos las semillas de mostaza y conocemos el proceso de la semilla, imagínense la gente de aquella época, no había necesidad de explicar esto. Por eso me llama mucho la atención que hacia el final de la narración que acabamos de escuchar, se nos diga que Jesús hablaba en parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Como si Jesús tuviera necesidad de explicar a sus discípulos estas cosas. A mí la verdad es que no me parece que Jesús tuviera la intención de reservarse información para sí mismo, como esos maestros egoístas que por extrañas razones exhiben lo que sus alumnos no saben y que por otro lado no tendrían necesidad de saber o no tendrían todavía por qué saber si además ellos que son los maestros no se los han enseñado. Pero en fin, ese egoísmo está más cerca de ser entendido por Freud que por mí. Lo único cierto es que Jesús, como buen maestro y como buen comunicador, tenía el interés de que lo que él decía fuera perfectamente bien comprendido por sus oyentes. Así es que no había necesidad de que se reservara información en secreto. Pienso, además Jesús es congruente consigo mismo, con sus enseñanzas, y él no andaba dividiendo a sus discípulos en un grupo de élite intelectual que lo supiera todo y la muchedumbre, que además ya la muchedumbre de nuestros días se quedó sin Toño Esquinca, pero Jesús no dividía a la gente en élite intelectual y la muchedumbre que se quedaba con lo que buenamente pudiera comprender. Jesús daba el mismo mensaje para todos, porque el amor de Dios es el mismo para todos, el mismo Padre es el mismo Padre de todos, solo que creo yo que lo que los evangelios reflejan es más la situación de las comunidades donde se escribieron los evangelios hacia el año 70, en Antioquía. Son cristianos de segunda generación que ya no conocieron a Jesús y que además ya no viven en el campo, sino son como nosotros, gente de ciudad. Y además había una particularidad en aquella época. Los cristianos se reunían en la ciudad en casas, en algunos lugares donde eran perseguidos por el Imperio Romano, se reunían en catacumbas de manera clandestina. Pero ya saben, si pasa, toda la vida ha pasado, no solamente en nuestros días, que hay gente que tiene como entretenimiento y deporte nacional el chisme. Y entonces siempre se decía esto de que hay gente que se está reuniendo a escondidas en quién sabe qué lugar, dicen que creen en un tal Cristo, se reúnen para comer niños y hacen adoraciones quién sabe qué y se dedican a quién sabe qué cultos. Y no te juntes con esa gente, porque esa es la primera conclusión que sacamos de lo desconocido. Entonces, cuando los primeros cristianos se reunían para celebrar la Cena del Señor, la Cena del Señor tenía 2 partes importantes. Uno, la liturgia de la palabra, es de sentarse a compartir las tradiciones, los dichos, las enseñanzas de Jesús y a tratar de reflexionarlas en comunidad para ver qué nos está diciendo el Señor hoy a nuestra vida
Y segundo, la fracción del pan. Claro que los primeros cristianos se reunían a compartir el pan una vez que habían pasado todo un largo proceso llamado catecumenado, que duraba 7 años. Cuando una persona quería ser cristiana, se preparaba 7 años para recibir el bautizo. Cuando yo les anuncio en las vacaciones de verano, ya vamos a abrir las inscripciones para los cursos de catequesis, de confirmación y de primera comunión. ¡Qué bien, padre! ¿Cuánto dura? 1 año. ¡Ay, padre! Pues ¿qué les va a enseñar? Y dice uno, la primaria dura 6 años, la secundaria 3, el bachillerato 3, las licenciaturas decentes 4 años para arriba. Y para el cristianismo, para nuestra fe, que es el sentido, lo nuclear, lo toral de nuestra vida, 1 año nos parece mucho. La formación no se acaba nunca. Y además los padrinos de bautizo eran cristianos tan comprometidos con su fe, tan convencidos estaban en su amor y en su fe en el Señor Jesús, que se llevaban a sus ahijados a vivir con ellos esos 7 años. No crean ustedes que el catecismo era de que va a venir doña Petrita a dar el catecismo de 4 a 5 de la tarde, no. El catecismo era que te fueras a vivir con tus padrinos 7 años, así que el padrino no se conformaba con comprarte tu ropón y patrocinarte las carnitas. Eso era poca cosa. El padrinazgo era ser modelo de vida cristiana y que tus ahijados vivieran contigo 7 años para que viendo cómo vivías tú, ellos se animaran con mayor razón todavía a vivir como tú. Fuerte ese asunto, fuerte ese asunto. Pero así era, y así tendría que seguir siendo de alguna manera. Bien, pero en ese ambiente en que las primeras comunidades se reunían, los que todavía no se bautizaban, los que todavía no eran cristianos, cuando escuchaban hablar de esas pequeñas comunidades, se sentían tan atraídos por lo que escuchaban que compartían todo, la comida, la vida, los éxitos, los fracasos, la riqueza, la pobreza, e incluso como dice el Wiri Wiri, eran capaces de compartir la muerte por Jesús. Se sentían tan atraídos de este testimonio que se acercaban a ver, pero los veían de lejos. Y entonces dicen los estudiosos que cuando en los evangelios se nos dice que Jesús hablaba abiertamente para la muchedumbre son este grupo de personas que se sentían atraídas o que sentían cierta curiosidad o al menos una cierta simpatía o incluso ya un franco interés por los cristianos, mientras que los discípulos son ya estas pequeñas comunidades que se reunían para compartir la palabra y para compartir después el pan. ¿De acuerdo? A esas primeras comunidades de fe se les llamaban iglesias. No había todavía templos, no se construían lo que ahora llamamos las iglesias, ni las capillas, ni las basílicas, ni las catedrales. La iglesia era la reunión de la gente convocada por Dios para celebrar su fe en el Señor. ¿Hasta aquí estamos bien con la clase de historia de la iglesia? ¿De acuerdo? Por eso es la indicación de que Jesús les explicaba a los suyos en privado. Cuando la gente se reunía en el nombre del Señor, ellos estaban seguros que lo que compartían no nacía solamente de la reflexión teórica, venía en primer lugar del Espíritu del Señor que ya habitaba en ellos. Ellos se habían reunido en el nombre del Señor, se habían bautizado en el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor se hacía presente para hacerles comprender plenamente y actualizar y hacer viva la palabra que el Señor Jesús había entregado a sus discípulos cuando caminaba junto a ellos en el lago de Galilea, a orillas del lago de Galilea. Bien. Volvamos entonces a nuestros tiernos frijolitos de la primaria en frasco de Gerber en un algodón. La maestra nos enseñaba a nosotros a sembrar el frijolito aquel para darnos la clase de biología, para decirnos los procesos de la naturaleza, que si la semilla, que si la tierra, que era el algodón, que si el agua, que si el sol, que si la fotosíntesis, que si el tallo, que si el ciclo vital, como dice el Rey León, pero no nos hablaban de aquello que Jesús sí quería hablar, por lo menos no mi maestra. Jesús quería hablarnos del amor de Dios, de la gracia de Dios, que lo sustenta todo, que lo anima todo. Jesús quería hablarnos de la providencia de Dios que actúa en todo y se manifiesta en todo, y por lo tanto quería hablarnos de la confianza que podemos depositar en Dios, que le da vida a todo
y que nunca se desentiende de la obra que ha salido de sus manos. El hombre que arroja su semilla a la tierra, al hombre que arroja su semilla a la tierra no le queda más que confiar en que la tierra que ha preparado sepa coger la semilla y hacerla germinar. No importa la semilla, lo que importa es la tierra. Recuerden, antes de esa parábola Jesús nos ha contado otra parábola, la del sembrador, un hombre que sale todos los días a arrojar las semillas y la semilla da fruto dependiendo de la tierra donde cae, ¿se acuerdan? Esto no lo leímos en los domingos porque como todos leemos el Evangelio de San Marcos por lo menos unas 4 veces al año por nuestra cuenta en casa, pues ya nos lo sabemos casi de memoria. Pero ya nos ha quedado claro entonces que lo primero es la tierra, trabajar la tierra para que sepa recibir la semilla. La primera lección entonces es preparar la tierra. La segunda, confiar en la acción de Dios, que es la acción definitiva, la acción decisiva. No es la nuestra. El reto es trabajar y confiar. La vida no es tan sencilla como cuando nos enseñan que la semilla se rompe y sale el tallo y esperamos los procesos que se cumplan cabalmente. ¿Qué otra cosa puede salir de una semilla de manzanas y no manzanas? Pero Jesús no quiere hablar de eso, quiere enseñarnos a confiar. Y quiere enseñarnos primero a preparar la tierra y a saber esperar, a tener paciencia. Ahora somos muy impacientes. Lo queremos todo al instante y al momento. El reto, insisto, es trabajar y confiar. Jesús arrojaba la semilla de su mensaje, de su amor y el amor de su Padre, que era el mismo para todos, pero no todos le creyeron de la misma manera, ni todos lo acogieron de la misma manera. Eso no dependió de Jesús. Sin embargo, Jesús no dejó de confiar en ellos, ni dejó de confiar en su palabra, ni dejó de confiar en su mensaje, ni dejó de confiar en su Padre. Es más, Jesús mismo puede ser entendido como la semilla de Dios sembrada en el campo de la historia, pero no en todos los momentos y no en todos los lugares Jesús ha sido acogido de la misma manera. Por eso, no en todas partes y no en todos los momentos la semilla de Jesús ha dado frutos del reino de Dios, que son el amor, la paz, la justicia, la fraternidad, la solidaridad, la inclusión y la misericordia. Lo mismo pasa en nuestras familias. Los papás, aunque no sepan nada de anatomía, ni de fisiología, ni de biología, ni de medicina, con todos los padres tienen a sus hijos. Los crían, los cuidan, los educan con todo su corazón y con todo su empeño, en principio. Y por supuesto también los corrigen cuando hace falta. Es parte de la educación. Un día le decía Manolito a Mafalda, ¿sabes? Esta mañana discutí con mi mamá y escapé por un pelo a sus palmadas, ya sabes dónde. Pero como luego la vi con las manos ocupadas, fui y ¡pss! Dice Manolito, le pasé por un lado. Y le dice Mafalda, ¿y ella qué hizo? Y respondió Manolito afligido y sobándose las asentaderas. En fútbol lo llaman tener visión de gol. Los padres educan a sus hijos para la libertad, ¿no es cierto? Para la autonomía. Los padres educan a sus hijos para tomar sus propias decisiones y para ganarse el pan con sus propias manos, para recorrer su propio camino y si hace falta para que tracen su camino, para hacerse cargo de su propia vida. Los padres preparan para ello a sus hijos y llega un momento en el que solamente les queda verlos y confiar. Confiar en que lo que sembraron un día en su corazón, o muchos días en su corazón, pueda por fin dar fruto. Ese momento llega cuando los hijos se van y las mamás se quedan llorando como Marga López, o cuando los padres se van de la historia y no hay más remedio que los hijos se hagan dignos de la vida y de la confianza de sus padres. Ese momento en el que los hijos tenemos que mostrar de qué estamos hechos, y es entonces también cuando los hijos damos el mejor homenaje a nuestros padres. Lo mejor que la Iglesia puede decir sobre San José es la vida histórica de Jesús, el hijo que hace gala de los valores que su padre sembró todos los días en su corazón. Solamente, como cualquier hijo con su padre. No importa si los padres nos dieron poco o mucho. No importa si gracias a los genes de nuestros padres somos altos o chaparros, si somos blancos o morenos,
o negros, o amarillos, o del color que sea. No importa si por angas o mangas nos dieron en abundancia o nos dieron con carestía, lo que sí importa es los valores que sembraron en el corazón, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. La sociedad en general nos forma para el éxito que le llaman, nos forman para la competencia, es decir, para la rivalidad, para el egoísmo, para la exclusión, o para decirlo como lo dice el Papa Francisco, la sociedad nos forma para desecharnos. La Iglesia, en cambio, los discípulos de Jesús, en cambio, debemos formarnos para el reino de Dios, para la inclusión, para aprender a caminar juntos, para la solidaridad, para la fraternidad, para la reconciliación. Confiar y esperar son palabras clave. Y pensar esto, que a pesar de la sensación de impotencia y de pequeñez que muchas veces tenemos, lo que es de Dios siempre brota de lo pequeño y crece. Así pasó con la Iglesia. Hay un historiador y sociólogo del cristianismo y un hombre de fe, Wayne Nix, que afirma: en las primeras décadas del Imperio Romano apareció una nueva secta judía que se propagó rápidamente, aunque no en forma multitudinaria, a través de las ciudades de Oriente. No llamó demasiado la atención en medio de la abigarrada mezcla de cultos orientales que emigrantes y mercaderes difundían por todas partes. Pocas personas importantes se fijaron en ella. Los escritores de la época no hacen mención de la secta, sin embargo, iba a convertirse en una nueva religión que acabó separándose de las comunidades judías que la habían engendrado y siendo perseguidas por ellas. En pocos siglos sería no solo la religión dominante del Imperio Romano, sino la única protegida oficialmente por él. Crecimos y nos hicimos la gran iglesia. Sin embargo, cuando Mateo y Lucas recuperaron las tradiciones de Jesús después de Marcos, hablaron ya no del arbusto, sino del árbol que surge de la semilla de mostaza. Para los niños de la ciudad ese cambio no tiene importancia porque no conocemos probablemente los arbustos de la mostaza y nos pueden engañar diciéndonos que de un grano de mostaza surge un gran árbol. Pero a los primeros seguidores de Jesús, a los campesinos, no los engañan. De la semilla de mostaza no salen grandes árboles, solo arbustos humildes. En Jesús y en el Evangelio aprendemos a confiar en el valor de lo pequeño y aprendemos que la grandeza solo puede surgir de lo pequeño, la verdadera grandeza. Pero hay un problema, que corremos el riesgo de confundirnos y de corromper el corazón con las ambiciones. La grandeza del Evangelio no está en los éxitos que cosechamos, sino en la vida que acogemos, en la vida que cuidamos y en la vida que santificamos. Y ese es nuestro reto. A nosotros nos definirá como cristianos no el formar una gran iglesia, una iglesia grande, una iglesia rica, una iglesia influyente, una iglesia poderosa, sino nos definirá como cristianos y nos hará iglesia del Señor el aprender a formar una gran red de pequeñas comunidades de fe donde todos nos llamamos por nuestro nombre, sabemos cuáles son nuestros problemas y nos ayudamos, sabemos cuáles son nuestras tendencias y no nos juzgamos. Sabemos cuáles son nuestros defectos y nos corregimos con caridad, donde nos conocemos, compartimos la fe, compartimos el amor, compartimos la reconciliación, como compartimos también el pan y el vino de una misma mesa, que tiene un lugar para todos. Nos definimos entonces como Iglesia de Jesús no por las nubes que rozamos con nuestras ramas altas, sino por las aves que ponen en ellas sus nidos, como el humilde arbusto de mostaza.